Continuamos en Infobae TV. Uno de los temas hoy importantes en la República Argentina tiene que ver con lo que pueda pasar con estos créditos por aproximadamente unos 18.000 millones de dólares que están gestionando en China. Allí llegaron a Beijing el ministro de Economía Axel Kicillof, junto con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el CEO de YPF Miguel Galucho, para tratar de gestionar, de destrabar de alguna manera estos créditos con 3 bancos chinos, y estamos comunicados con el profesor Mariano Tursi. Mariano Tursi es director del programa Asia de la Universidad Torcuato Di Tella. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Albier te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este intento del gobierno de lograr créditos a través de la República Popular China en función de un acuerdo que se realizó el día 18 de julio en la República Argentina entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente chino? Mira, en principio es lo normal de cualquier nación que firma contratos y busca financiamiento, y te diría que como primer punto es un dato positivo, ¿sí? Que la Argentina hoy pueda obtener financiamiento externo es un dato positivo que alivia a las instituciones del Estado, que presenta a priori una buena noticia para el sector privado y también para los ciudadanos en general, ¿no? O sea que en ese sentido es un dato positivo. ¿Cómo se está haciendo, de qué manera se está gestionando y de qué modo se están llevando a cabo las negociaciones? Bueno, ese es otro tema, pero en principio es un dato muy positivo. Mariano, como experto en relaciones internacionales, lo que se ve aquí prácticamente son 3 acuerdos que hace el gobierno. En primer lugar, un acuerdo para poder financiar las famosas represas de Santa Cruz, que son Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, por aproximadamente 4.700 millones de dólares. Otro acuerdo para financiar al Belgrano Cargas, en todo lo que tiene que ver en la parte de infraestructura, por unos 2.100 millones de dólares. Y por el otro lado, el famoso swap de monedas que firmó la Argentina con el Banco Central de la República Argentina con el Banco del Pueblo de China, por aproximadamente 11.000 millones de dólares. Pero lo que más importa de alguna manera es la construcción de estas represas, y en particular los problemas que puede tener la Argentina, porque algunas de las cláusulas que tiene este contrato son cláusulas parecidas a las que Argentina de alguna manera puso en los contratos cuando emitió el canje, cuando hizo el canje de deuda 1 y el canje de deuda 2. Sí, a ver, permitirme una cosa, Carlos. No sé si lo más importante es lo de las represas. Digamos, acá tenemos que distinguir entre, me parece, como tú has dicho y has mencionado perfecto, lo importante y lo urgente. Cada una de las obras de infraestructura, porque son mayormente obras de infraestructura y financieras, tiene un impacto diferencial en el modelo de desarrollo, en el patrón de crecimiento y en la sustentabilidad económica y política del gobierno. Con respecto a tu pregunta puntual, ahí es donde empezamos a ver las dificultades que se presentan para negociar estos acuerdos. Si bien las cláusulas que Argentina tiene son de aplicación de la ley inglesa y de arbitraje en cortes, porque esto es muy importante, no es la ley como pasa con los fondos buitre, donde hay una ley local de los Estados Unidos o una ley nacional de los Estados Unidos, sino que aquí es arbitraje en París. La verdad es que todavía se han flotado versiones en los medios de que China le exigiría a la Argentina, pero la verdad es que no hay nada del lado chino para exigir, o esta noción de que China trabaría los créditos. Esto es algo que, si uno busca en la prensa china, no está. En los comunicados oficiales de los ministerios y de los bancos chinos no está. Que es una posibilidad que está en la letra, es cierto, pero hay que ser muy prudente al diseminar una información con un potencial y con un real. Allí, Mariano, se habla de una cláusula de alguna manera de default cruzado. Esto es que si la Argentina entrara en default, habría algún tipo de problema para poder recibir parte de esos créditos que los chinos le darían a la República Argentina. ¿Esto es correcto? En la letra del convenio, que son cientos de páginas, de la letra del convenio se podría desprender esta interpretación que ha hecho un periodista en la Argentina de default cruzado. Pero la realidad es que ha salido antes un sector de la prensa argentina a denunciarlo que el gobierno chino a exigirlo.
Con lo cual, sin duda, la visita del ministro de Economía, del ministro de Planificación, también de los responsables de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el presidente de Nucleoeléctrica, Calucho, como tú mencionas también, estaría indicando que hay una voluntad del gobierno argentino de reasegurar al gobierno chino, además de preparar la visita de la presidenta. Pero esto no es Argentina reaccionando a un endurecimiento de la postura china. Esto hay que ponerlo muy en claro, porque si no se está diciendo una información con un potencial como si fuese una realidad que hasta ahora no lo es. Como veo que conoces mucho del contrato, vos mencionaste el tema del contrato del Belgrano Cargas, en particular lo que se dice allí es que la Argentina lo que hace es, de alguna manera, si tiene algún problema, lo va a solucionar en un tribunal de París. Y por el otro lado se dice que en realidad con todo lo que tiene que ver con el contrato hecho para las represas, en realidad la Argentina de alguna manera está renunciando a la jurisdicción local y cualquier problema que pueda haber se solucionaría ese diferendo en tribunales internacionales. Bueno, aquí hay que distinguir otra vez una cuestión. No es como el tema de los buitres, donde Argentina aceptó la jurisdicción de la ley norteamericana. Y aquí también seamos claros con esto. Argentina reestructuró su deuda y lo que quedó litigando en New York es un porcentaje que no llega ni siquiera al 10% del total, con lo cual hay una reestructuración, si se quiere, exitosa. Esto es arbitraje, donde de haber un problema, las dos partes van a designar de común acuerdo un árbitro. La instancia está fijada en París, pero no tiene la ley francesa. Entonces, cualitativamente esto es diferente. Si la pregunta es, bueno, ¿los diferendos no se van a saldar en los tribunales argentinos? Sí, eso es cierto. Ahora, ¿va a ser como lo de Grisa? No, esto tampoco es cierto. Mariano, lo que vos estás planteando ahí es muy interesante porque da la sensación que si la Argentina tiene algún problema sería un problema parecido, por ejemplo, al que tuvo por el río Uruguay con las pasteras. Digo, que vos vas a una corte internacional, como es la Corte Internacional de La Haya, y ahí resolvés el problema y no un problema con jurisdicción New York, como vos decías, lo que pasó con los hollouts. Es más parecido, pero incluso podría ser más favorable a la Argentina, porque acá no es, digamos, una jurisdicción internacional, sino con designación de un árbitro. O sea que aún en la situación en la que Argentina está hoy con los holdouts, tendría la posibilidad de designar un árbitro de común acuerdo con la otra parte, que sería la parte china. Ahora, esto es un potencial. La verdad es que la historia de estos tres bancos que están involucrados es que han desembolsado créditos a regímenes y en situaciones tremendamente más complicados que los que se encuentra en la Argentina hoy, que es un default técnico sí o no, que es lo que el gobierno tiene en discusión. Entonces, a priori no hay ninguna situación para preocuparse y tampoco hay ningún indicio del lado chino que nos pueda decir a nosotros que van a retener los créditos. Mariano Tursi, director del programa Asia de la Universidad Torcuato Di Tella, muchísimas gracias por haber clarificado este tema aquí con nosotros en Infobae TV. Muchas gracias a ustedes.